de forma completa. ¿Listo? Muy bien, vamos a darle la bienvenida, si está por ahí Natalie, bienvenida, es una invitada muy especial. Hola Eh, Diana, muchísimas gracias. Feliz día a todos. Feliz día. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo. Voy a compartirles la pantalla. ¿Estamos viendo la pantalla ya? Sí, señora, confirmo que sí. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hablar de las claves para comprender e implementar. Entonces, valga la aclaración. Estamos hablando de dos conceptos. Uno es comprender y el otro es implementar. Para poder implementar el SGA tengo que primero comprender, uno, qué es. Segundo, cómo me aplica. Y eso es lo que vamos a aclarar hoy. ¿Qué es el SGA? ¿Cómo me aplica? Y les voy a dar unos tips para que empecemos a implementar. Quienes ya estén implementando, entonces pueden ver si las actividades que están realizando se ajustan a esta idea. Aquí no hay camisas de fuerza, aquí no hay manuales de instrucciones, no significa que esta sea la única manera. Esta es un aporte, pero igual a medida que se trabaja con las empresas, dependiendo su razón social, pues podemos ampliar el panorama. ¿Listo? Rápidamente les cuento que FACES es una empresa de servicios dedicada a brindar formación y consultoría en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en la gestión integral de sustancias peligrosas en todo el ciclo de vida. Tenemos 14 años ya en el mercado, brindamos consultoría y capacitación a nivel nacional e internacional. Nosotros somos representantes y yo soy docente de una escuela de capacitación que tiene sede en España y otra en Chile. Esta escuela es de respuesta a emergencias con mercancías peligrosas, y digamos pues son unos niveles de formación más avanzados de los básicos pues que nos dan acá, digamos por la reglamentación local. También tenemos cursos virtuales y presenciales en todo el tema pues, de mercancías peligrosas. Digamos que nuestra experiencia, nuestra experticia es en la parte de diagnóstico y programas de riesgo químico, en transporte de mercancías peligrosas, en sistema globalmente armonizado, en todo lo que tiene que ver con, como les decía, con la respuesta a emergencias. La respuesta a emergencias, si bien está reglamentada a nivel nacional, cuando no hay estándares y las empresas quieren ir un poquito más allá, entonces uno se basa en la NFPA 472, que tiene los niveles de formación que deben tener todas aquellas personas o empresas que tienen mercancías peligrosas y digamos ese contenido de la capacitación que necesitan la brigada para poder atender este tipo de eventos, ¿cierto? Nosotros tenemos alianzas estratégicas, tenemos clientes pues a nivel nacional e internacional. Acá tenemos empresas de todos los sectores, de química, de bueno, transporte, etcétera. Empresas medianas, empresas grandes, multinacionales, empresas pequeñitas de 5 trabajadores. No hay como un límite, ¿cierto? Tenemos alianzas estratégicas con Acoplásticos, con la ANDI, con Responsabilidad Integral, que son entidades que agremian. Tenemos además una alianza estratégica con la Universidad Autónoma Latinoamericana, con la cual dictamos el curso de transporte de mercancías peligrosas, eh, tanto el curso básico de 60 horas como el curso eh, de actualización de 20 horas. Muy bien. Igualmente tenemos, digamos, somos representantes de SIAM. SIAM es un software que tiene, es un software para elaborar fichas de datos de seguridad. Les voy a hablar un poco de esto porque es un tema que hay que abordar. Todos debemos saber, ojalá si nos aplica o no nos aplica este tema de
de si puedo comprar un software, si no justifica, etc. Muy bien. Tenemos cursos, como les digo, de respuesta a emergencias, tanto a nivel nacional como internacional. No me voy a, pues, a detener allí, solo para que ustedes sepan que existe, que tenemos ese servicio. Listo. Ok. A ver, voy a dejar de compartir un momentico porque hay unas personitas en la sala de espera, pero hay una persona que está, no sé si entrando como 3 veces, porque aparece 3 veces ahí en la lista. Y no la está dejando ingresar. Bueno, vamos a premiar a los cumplidos. Ok. Entonces, vamos a resolver estas inquietudes. Vamos a intentar darle respuesta. De una vez les digo, el sistema globalmente armonizado no es un sistema que esté terminado, está en proceso, está en construcción. Colombia apenas está empezando a implementar. Ya hay países que llevan un desarrollo mucho mayor al nuestro. Eh, Otra cosa que influye en este tipo de eventos es la diversidad de empresas que tenemos, que tienen diferentes actividades económicas, entonces las percepciones no son iguales, etc. Entonces vamos a resolver la incógnita de qué es el SGA, cómo implementarlo de acuerdo a la actividad de su empresa o sector, por dónde comenzar, si no he empezado nada, qué hago de primero, más o menos cuánto me puedo demorar en esto, qué áreas de la empresa están implicadas o van a tener que participar en este desarrollo del SGA, cuánto me va a costar, qué recursos voy a necesitar y qué dificultades se han presentado. Les voy a contar una experiencia de una empresa que ya está implementando, pues para que vamos, digamos, adelantando en ese caso. Entonces empecemos por qué es el SGA. El SGA, entonces las siglas corresponden a Sistema Globalmente Armonizado. El nombre completo es Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Entonces vamos a dividir ese título en 3 palabras. Sistema, el sistema es una serie de pasos, dejémoslo así sencillito, son una serie de pasos. Globalmente es porque lo vamos a aplicar, digamos, en el mundo entero, los países que pertenecemos pues a Naciones Unidas principalmente. Y armonizado porque se trata de que todos apliquemos lo mismo. Entonces, eso es como a lo que se refiere, pues, como estas siglas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es entonces el SGA? Es un sistema que define el marco de los peligros para la salud, los peligros físicos y para el medio ambiente de los productos químicos. ¿Sí? Este marco se refiere como si fuera el principio y el fin. ¿En dónde empieza a ser peligrosa una sustancia y hasta cuándo es peligrosa una sustancia? Por eso dice el marco, a partir de qué momento se considera que es peligrosa y hasta dónde se considera que es peligrosa, porque después de ahí ya no se considera peligrosa. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que las sustancias tóxicas hay una dosis a partir de la cual ya se clasifican como sustancias peligrosas y hay una dosis tan alta a partir de la cual ya no se considera peligrosa. ¿Por qué? Porque implicaría que la persona ingiriera, por ejemplo, 5 kilos de esa sustancia. Eso no va a ser posible. Entonces, por eso marca, digamos, ese límite entre desde dónde empieza y hasta dónde va a ser peligrosa esa sustancia.
Y se refiere a 3 tipos de peligros: los peligros a la salud, los peligros físicos y los peligros para el medio ambiente, ¿cierto? Los peligros a la salud son aquellos que le pueden causar daño a las personas, ya sea por ingestión, inhalación, contacto con la piel. Los peligros físicos se refiere a aquellas sustancias cuyas características pueden, por sus características y propiedades, pueden causar peligros de incendio, de explosión, dañar la infraestructura. Es como a eso que se refiere a los peligros físicos. Y los peligros para el medio ambiente, entonces ahí se están cobijando medio ambiente acuático. Vamos a ver a corto, a largo plazo, para unas especies en particular que ya se han venido trabajando. Muy bien. El SGA define la aplicación de criterios de peligro acordados para clasificar los productos químicos para la salud y el medio ambiente. Entonces, define la aplicación de criterios de peligro. Resulta que antes una sustancia, vamos a ver por allá un ejemplo, por ejemplo la cafeína, en un país no era peligrosa, la cafeína pura. En otro país era nociva, en otro país era muy peligrosa. ¿Cómo puede una misma sustancia ser clasificada de diferentes maneras? Esto se da porque se hace una clasificación con diferentes criterios. Entonces, si yo aplico un método de ensayo, bueno, eso es otro. Si aplico un método de ensayo diferente, el resultado lo voy a interpretar también posiblemente diferente. Entonces, si en un método de ensayo que se suelen hacer para la toxicidad con ratones de laboratorio, entonces en un método que utilicé, por decir cualquier cosa, 10 ratoncitos, se murió uno. Entonces puede que para un país como Japón diga, no, no hay ningún peligro, pero puede ser que para un país diga, no, si mató un ratón es porque eso es muy peligroso, ¿sí? Entonces miren que ahí va a variar el criterio con el que se va a definir la muerte de un ratoncito. Para unos va a ser que es leve o que no es peligroso, mientras que para otro dice, así sean 10, si mató uno es porque es muy peligroso. Otro dirá, de 10 mató uno, eso no es peligroso, ¿sí? Vamos a poner, por favor, los micrófonos en silencio, ¿sí? Seguridad y salud, por ahí nos tiene. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. A eso se refiere con que define la aplicación de los criterios acordados. Entonces, que nos pongamos todos de acuerdo. Si se murió un ratoncito, entonces, si es medianamente o si no es peligroso, pero que todos tengamos el mismo criterio. A eso se refiere con unos criterios armonizados. ¿Y por qué dice que para la salud y el medio ambiente solamente? Verónica, apagas tu micrófono, por favor. Solamente para la salud y el medio ambiente, porque los peligros físicos, que son básicamente los del transporte, ya están reglamentados desde hace años. Entonces, por eso esta definición es nueva y aplica a los peligros a la salud y al medio ambiente. Vamos a ver cómo vamos a recuperar esos del transporte de mercancías peligrosas o cómo se incorporan en este sistema globalmente armonizado. Muy bien. Y además de esto, entonces, el sistema globalmente armonizado va a definir la forma como se van a comunicar esos peligros. Entonces, ya me dieron las herramientas para definir si una sustancia que yo tengo en mi empresa es peligrosa o no con base en unos criterios armonizados. Eso me lo está dando el SGA. Entonces, esta sustancia, después de que yo le aplique el SGA, va a tener digamos, va a quedar clasificada como peligrosa o no clasificada como peligrosa. Ese va a ser el resultado. Si queda clasificada como peligrosa esa sustancia, entonces tendré que saber qué categoría de peligro tiene, y una vez que ya tenga ese peligro y esa categoría de peligro, entonces voy a tener que comunicar esos peligros, ¿sí? Entonces también me definen los criterios de cómo los voy a comunicar. Muy bien. Los objetivos, eso es el SGA. Específicamente, ¿qué objetivos tiene el SGA? Tiene 2 objetivos. El primero es clasificar las sustancias químicas, como les acabé de decir.
yo necesito saber si esta mezcla que yo tengo es o no es peligrosa, si está o no está clasificada. Porque si está clasificada, viene con un proceso, un procedimiento. Si no está clasificada como peligrosa, entonces va a tener otro. Lo primero que hace es clasificar las sustancias químicas, ¿sí? Y eso, como les dije, lo voy a hacer a través de métodos de ensayo reconocidos y bajo criterios armonizados. Y en caso de que sí quede clasificada peligrosa, entonces voy a tener que comunicar esos peligros a través de fichas de datos de seguridad y de etiquetas. Esta diapositiva yo diría que es la base del SGA. La anterior porque me dice qué es y esta es porque me va a decir qué hacer. Estos son los dos objetivos del sistema. Clasificar sustancias, si sí son peligrosas, entonces me va a decir a través de unos métodos y unos criterios qué peligros va a ser, si a la salud, si a físicos o si al medio ambiente, y en caso de que sí queden clasificados, entonces vamos a elaborarle unas fichas de datos de seguridad y unas etiquetas. Pero vamos a ver que hay sustancias con unas características que van a requerir a lo mejor, así no queden clasificadas como peligrosas, de pronto van a requerir que sí se les elabore una ficha de datos de seguridad porque los clientes necesitan saber que esa sustancia no es peligrosa. Vamos a ver eso más adelante. Muy bien. Entonces, si yo tengo sustancias, una mezcla, aquí yo acabé de elaborar una mezcla en mi laboratorio de un producto que voy a usar a nivel de la empresa, entonces la voy a clasificar. Si quedó clasificada como peligrosa o no peligrosa, eso es lo primero que necesito saber, si sí o si no. Si queda clasificada como peligrosa, entonces necesito saber qué peligros, o sea, saber si es tóxica, saber si es corrosiva, saber si esa sustancia es inflamable, saber si daña el medio ambiente o todas las anteriores. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser todas, ¿sí? Muy bien. En caso, además de que sí, también tengo que saber qué nivel de peligro tiene. Ojo, esto hace parte de la clasificación. No es solo decir que es inflamable, no. Tengo que saber qué categoría de peligro, porque es que no todas las sustancias son iguales de peligrosas, ni de inflamables, ni de tóxicas, ni de corrosivas. Entonces, necesito ni bajar la guardia diciendo no, eso es muy poquito, o exagerar las medidas porque va a entrar en sobrecostos. ¿Qué es lo que me va a dar a mí la medida exacta y cómo tengo que trabajar esa sustancia? La categoría de peligro. Entonces, por eso es parte de la clasificación, ¿sí? Además, tendré que saber para algunas clases de peligro la vía de exposición, porque eso es lo que me va a permitir implementar medidas de seguridad en el almacenamiento, en el transporte, en el uso, etc. Muy bien. Una vez que la clasifiqué y ya me dijeron que era peligrosa, entonces voy a tener que comunicar esos peligros a través de fichas de datos de seguridad y de etiquetas. ¿Ok? Muy bien. Cuando queda clasificada, entonces ya dijimos que van a ser tres tipos de peligros: peligros físicos, peligros a la salud y peligros al medio ambiente. Naciones Unidas determinó que son 17 peligros físicos. Entre esos peligros están entonces los explosivos, los gases inflamables, los aerosoles, los gases comburentes, los gases a presión, los líquidos inflamables, los sólidos inflamables, las sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, los líquidos pirofóricos, los sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, explosivos insensibilizados y sustancias y mezclas corrosivas para los metales. Si podemos ver de estos 17 peligros, la mayoría, la gran mayoría, si no estoy mal, como 12, tienen una característica, es que son inflamables. Entonces, digamos que es una de las más comunes en los peligros físicos. Esos peligros físicos, como les dije ahorita, ya están reglamentados, ya se tienen los criterios y los métodos de ensayo para definir si son o no peligrosos. Eso ya estaba, eso no es nuevo, eso está recogido en dos textos
que es las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, se llama reglamentación modelo, volúmenes 1 y 2. Y en el manual de pruebas y criterios. Digo dos textos, uno tiene 2 volúmenes, son 2 textos donde vamos a tener contenidos todos los criterios para clasificar una mercancía peligrosa. Vamos a aclarar un poquito como a qué nos referimos, si es lo mismo no mercancía peligrosa que sustancia peligrosa. Realmente, en un concepto general podrían ser lo mismo. Diríamos que una sustancia peligrosa, una mercancía peligrosa, tiene más que ver con el concepto de que va a estar, digamos, sometida a un contrato de transporte de un origen a un destino. Mientras que una sustancia química va a estar incluida dentro de esas mercancías peligrosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, hasta este momento, en lo que va desarrollado el sistema globalmente armonizado, entonces el sistema globalmente armonizado aún no cubre algunas que sí cubre el transporte, y ahí tenemos las sustancias radiactivas, las sustancias infecciosas, tenemos los artículos peligrosos, los residuos peligrosos. Esos están incluidos en transporte, más no están incluidos aún en sistema globalmente armonizado. ¿Listo? Muy bien. Naciones Unidas, esto se le conoce como el libro naranja al manual de pruebas y criterios, los volúmenes, el libro naranja, la reglamentación modelo, que son los volúmenes 1 y 2, fue elaborado por el Subcomité de Expertos de Transporte de Mercancías Peligrosas. Desde el año 1956 existe esta clasificación, se actualiza cada 2 años. La reglamentación modelo, como les digo, se publica en 2 volúmenes, actualmente está en la revisión 21 y está totalmente alineada al sistema globalmente armonizado. Se complementa con el manual de pruebas y criterios, son necesarios ambos para poder clasificar las 9 clases en las que se dividen las mercancías peligrosas. Y este a su vez sirve de base para las reglamentaciones modales, como son el código de la IMDG, que es el transporte marítimo, el IATA, que es el transporte aéreo, y el transporte sirve también de base para el ADR, que es la norma europea. Entonces, digamos que sirve de base. Una vez que se actualiza el libro naranja, si hay un cambio, se actualizan los demás textos de transporte de mercancías peligrosas. Muy bien. Esta reglamentación modelo, entonces, dice que cubre, esto es un texto tomado del libro de Naciones Unidas, dice: el reglamento modelo cubre la clasificación de mercancías peligrosas y su listado cubre el uso, la construcción, prueba y aprobación de embalajes y tanques portátiles y los procedimientos de envío. ¿Cuáles son estos? El marcado, el etiquetado, la rotulación y la documentación. Su objetivo es garantizar un alto nivel de seguridad al evitar accidentes a personas y bienes y daños al medio ambiente durante el transporte y, al mismo tiempo, proporcionar un marco normativo uniforme que pueda aplicarse en todo el mundo para el transporte nacional o internacional por cualquier medio. Ese es el objetivo del libro naranja o de la norma que regula la clasificación de mercancías peligrosas para el transporte. Por su lado, el sistema globalmente armonizado, entonces, como dijimos, ya se divide en estos 3 peligros. Ya definimos los físicos. Los de la salud son 10 peligros, que son toxicidad aguda, corrosión e irritación cutáneas, lesiones oculares graves, irritación ocular, sensibilización o respiración cutánea, sensibilización respiratoria cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica de órganos diana por exposiciones únicas y repetidas y peligros por aspiración. ¿A qué se refiere con órganos diana? Órganos diana son, en medicina los llaman órganos blandos, órganos blancos, órganos target. Hay unas sustancias que, por ejemplo, afectan el sistema nervioso, el hígado, los riñones, a eso se les llama órganos diana, unos órganos específicos que afectan algunas sustancias. Y los peligros al medio ambiente, entonces tenemos el medio ambiente acuático y la capa de ozono.
Muy bien. Eso en cuanto a clasificación. En cuanto a la comunicación de peligros, entonces, una vez que comunicamos, sepamos a qué clases de peligros de las 29 anteriores está clasificada esa sustancia, entonces lo primero y parte de esa clasificación es saber a qué categoría de peligro pertenece. Vamos a encontrar que asociado a esa categoría de peligro vamos a tener unas indicaciones de peligro que le van a decir al usuario, al operario, al trabajador, a la persona de respuesta a emergencias, al transportador, etcétera, le va a dar unas indicaciones muy específicas y claves para conocer los peligros rápidamente de esas sustancias a las que está expuesto. Van a tener asociados unos pictogramas que también me van a asociar rápidamente el peligro, una palabra de advertencia y unos consejos de prudencia. Entonces, digamos que comparado con el transporte, la información que me da el transporte es básica, porque los peligros que se están clasificando son unos peligros, digamos, basados en cómo pueden reaccionar esas sustancias durante las operaciones de transporte. Mientras que el sistema globalmente armonizado me va a mí a mostrar unos peligros para las personas expuestas a las sustancias, para los operarios, para los que hacen trasvases, para los que almacenan. Entonces, digamos que esos son las dos ópticas con que se mira la diferencia entre transporte y entre el sistema globalmente armonizado. ¿Sí? Todas estas características, sí, características que les acabo de nombrar, que son parte de la comunicación de peligros, entonces se van a ver reflejadas en una etiqueta y las voy a extraer de una ficha de datos de seguridad. ¿Por qué uno dirá por qué si ya existía una reglamentación, por qué tendremos que adoptar otra? Entonces, en parte es por lo que les acabo de decir. Los criterios, métodos de ensayo y todo lo que hay para clasificar sustancias que ya existía era para el transporte, operaciones de transporte. En las operaciones de transporte, el conductor ni siquiera está implicado porque el señor va en su cabina, la mercancía va allá atrás, empacada, embalada, sin ningún problema, entonces la persona ni siquiera tendría por qué estar expuesta. Entonces no estaban, digamos, no estaban siendo incluidos en esa clasificación las personas que todos los días abren un envase, que tienen que hacer una mezcla, que están expuestos a esos vapores. Entonces es allí donde vienen estos peligros a la salud y peligros al medio ambiente a complementar esa otra que ya existía. Entonces, había que implementar el SGA porque habían criterios de clasificación diferentes, como les acabé de contar ahorita, de que en un país puede que un ratoncito que se muriera no era nada y en el otro no, eso era lo peor que podía pasar. Existían pictogramas diferentes, además por costos, porque entonces había que clasificar una sustancia, si yo la importaba, entonces me tocaba ver si eso aquí quedaba clasificado igual y eso es muy costoso. Entonces aquí les pongo el ejemplo con la cafeína, con los criterios que se tenían para clasificar la cafeína. Entonces, en Australia el resultado es que era dañino, en Canadá tóxico, en China no peligroso. Miren la diferencia entre Canadá y China, totalmente contraria siendo la misma sustancia. En la Unión Europea era dañino, en la India no tóxico, en Japón tóxico, en Malasia dañina, en Nueva Zelanda peligrosa y en Estados Unidos tóxico. Entonces miren la diferencia de conceptos y criterios. Entonces, ¿qué es lo que hace el SGA? Hombre, venga, pongámonos de acuerdo, o es tóxica o no es tóxica, o es dañina o cómo la vamos a llamar, para que todos tengamos el mismo patrón y mantengamos los mismos niveles de seguridad, por ejemplo. Ese es uno de los objetivos. Bajo sistema globalmente armonizado, y hablo de la cafeína pura, no del cafecito que es tan rico, tan necesario, entonces la dosis media oral para una rata de 261 miligramos por kilo que queda clasificada la cafeína, bajo el sistema globalmente armonizado queda clasificada como una sustancia
que puede producir toxicidad aguda, categoría 3. En este caso, las categorías de peligro van a variar dependiendo la clase de peligro. En el caso de las sustancias tóxicas, tiene 5 categorías de peligro, siendo la 1 la extremadamente tóxica, la 2 muy, muy tóxica también, y así sucesivamente hasta llegar a la 5ª, que es de baja toxicidad. ¿Listo? Y dice que es categoría 3, tóxica en caso de ingestión. Estamos hablando de una dosis de cafeína pura, que eso pues está lejos de estar en un café, para que no nos preocupemos por eso. Eso era un peligro a la salud. Ahora veamos un peligro físico, que dijimos que muchas de las sustancias de los peligros físicos, uno de los, digamos, las características principales, la inflamabilidad. De las diferentes agencias del mundo tenían criterios diferentes con puntos de inflamación y puntos de ebullición diferente, entonces la sustancia me quedaba clasificada como muy inflamable en un lado, en el otro mediano o bajo o no inflamable, y simplemente lo que se hizo fue tomar un criterio y decir, a partir de aquí es inflamable, hasta aquí es inflamable, a partir de aquí ya es combustible y a partir de aquí no se considera peligrosa ni para el transporte ni para las operaciones al interior de una compañía. También había que implementar el SGA porque entonces cada país estaba creando sus propios pictogramas, y entonces si eso no aplicaba, entonces yo cuando importaba la sustancia se lo tenía que quitar y ponerle el mío, el de mi país. Entonces esto también salía muy costoso, ya se van a unificar estos pictogramas. Y por otro lado, por costos, porque habían demasiados símbolos, demasiadas formas de comunicar esos peligros, entonces era muy complicado. Una de las, digamos, de quienes más padecían de esto son todas las personas dedicadas a respuesta a emergencias. Tenían que conocer todos los sistemas de peligro para saber eso en un sistema que significaba, porque podía cambiar dependiendo del sistema. Entonces, todo esto se elimina y queda solamente el sistema globalmente armonizado. Ese es el propósito. Y digamos, de esa manera, pues vamos a tener todos como un conocimiento básico frente a su manejo, a la forma de atender una emergencia, a sus posibles consecuencias, etcétera. Muy bien. Vamos a mirar entonces cómo implementar el SGA según la empresa o sector. Recordemos que los objetivos del SGA son clasificar sustancias químicas y comunicar esos peligros, ¿sí? Entonces, a veces depende de la empresa o el sector o la actividad, le puede aplicar el SGA. Por ejemplo, si soy fabricante o importador de sustancias químicas peligrosas, si estoy en el transporte, si es el sector de alimentos, si son laboratorios, si trabajo respuesta a emergencias, si estoy en el sector salud. Venga, es que yo lo que hago es simplemente almaceno sustancias. Mire, lo que pasa es que yo importo y soy consumidora, pero también soy distribuidor. A mí me va a aplicar ahí de una forma, pero si yo soy importadora, soy distribuidora o comercializadora, pero hago diluciones, me va a aplicar de otra manera. O si hago otras bases. O si soy simplemente un consumidor o estoy en el sector de la construcción, de la minería, la extracción de petróleo, en el agro, etc. A todos nos aplica de una forma diferente. Entonces, ¿a qué sector, empresa o actividad le aplica la comunicación de peligros? A todas. La comunicación de peligros nos compete absolutamente a todas las empresas. Vamos a poner, por ejemplo, este departamento de mantenimiento que hay en casi todas las empresas, donde vamos a tener, no sé, unos solventes, unas pinturas, unas grasas, un combustible, yo qué sé. Entonces ahí ya vamos a tener sustancias peligrosas, ya nos aplica la comunicación de peligros. En la parte de transporte aplica plenamente lo que es la parte de comunicación de peligros, ¿sí? Nos referimos a conocimiento, interpretación de la información de las fichas de datos de seguridad y las etiquetas. A eso nos referimos pues con la comunicación de peligros. Y la clasificación, ¿a qué actividades? No podemos hablar de sectores, sino de actividades. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar.
Si yo soy importador y comercializador de sustancias químicas, vamos a mirar un poquito ahí cómo aplica. Si esas sustancias, a ver, sustancia química es el agua, entonces sustancias químicas todo. Entonces, si esos productos que yo vendo están o no clasificados bajo el SGA. Si no están clasificados bajo el SGA, yo no tengo que hacer nada. Nada respecto a esto que estamos hablando hoy. Pero si esas sustancias que yo importo o que le compro a alguien para comercializarlas están clasificados en alguno de los 29 peligros del SGA, sí o sí me aplica. La comunicación de peligros ya sabemos que nos aplica a todos. Me aplicará clasificar esa sustancia, o sea, yo tengo que hacerle una evaluación a esa sustancia para saber si tiene alguno de los 29 peligros. Si sí, entonces ya es una sustancia, ya está clasificada, ya tengo que aplicar todo lo de clasificación, aparte de lo de la comunicación de peligros. Entonces vamos a tener empresas que tienen productos intermedios, productos terminados, materias primas, ya sea para la industria, para el consumo o para consumo propio. Va a depender entonces, si yo en mi actividad comercial compro la sustancia, ya viene clasificada bajo SGA, yo no tengo que clasificarla, ya está clasificada, la uso y mi producto terminado no está clasificado bajo SGA, entonces a mí solamente me competiría la parte de comunicación de peligros. Pero si esa sustancia que yo compro está clasificada bajo SGA, aparte de eso, yo realizo internamente unas mezclas que necesito para el desarrollo de mi actividad. Esas mezclas las voy a tener que evaluar para ver si quedan o no clasificadas y si sí, entonces me compete todas las actividades de clasificación de peligros. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver que no es tanto la actividad, el sector o el tipo de empresa, sino la actividad que desarrolle. Vamos a suponer, yo soy una empresa de transporte. Como empresa de transporte, a mí me aplica la comunicación de peligros. Bien, hasta ahí bien. Supongamos que yo para prestarle un mejor servicio a mis clientes, entonces yo alquilo unas bodegas y les estoy ofreciendo el servicio de almacenamiento. Entonces ya tengo otra cosita que me aplica el SGA. No clasificar porque todo me llega ahí clasificado, pero sí tengo que ampliar mi portafolio en aplicación del SGA. Oiga, vea, lo que pasa es que aquí voy a revolver otra actividad porque ya no sería una operación propia del transporte. Alguna empresa lo estuvo pensando y de verdad que ya deja de ser una empresa de transporte netamente, tiene que compartir esto con otro tipo de actividad, y es que esa empresa de transporte almacenaba y unos clientes le decían, vea, hágame una cosa, yo traigo el producto concentrado al 100%, pero yo no lo necesito al 100%, mézclemelo con agua y me lo manda así, me lo envasa al 50%. Ahí estamos, ahí ya no es una actividad de transporte, ahí está con otro tipo de actividades. En el momento que hace la mezcla, le aplica completamente la clasificación. Entonces ya estaríamos hablando de otra actividad que no sería, aparte de la de transporte, tendría que matricular otras actividades. ¿Listo? Muy bien. Venga, yo soy una empresa de construcción, ¿a mí cómo me aplica? Inicialmente le aplicará la comunicación de peligros como nos aplica a todos. Falta ver si usted, por ejemplo, que alguna empresa de la construcción estaba promocionando un producto que decía que era un diseño propio de un impermeabilizante, que era un desarrollo propio. Entonces, en el momento en que esa empresa diseña, desarrolla ese producto y lo almacena, ya se convierte en una empresa que elabora ese producto, por lo tanto, le aplicará la parte de la clasificación. Entonces, mire, esto se reduce sencillamente no en la actividad, no en el sector o el tipo de empresa, sino en lo que haga. Sí, bueno, también aplica, por ejemplo, es una farmacéutica. Los productos de la farmacia no tienen por qué no están excluidos de la comunicación de peligros del SGA, porque entonces todos los medicamentos dirían tóxicos, porque
todos los medicamentos en exceso intoxican. Entonces todos tendrían que tener de una u otra forma una clasificación. Esos están eximidos. ¿A quién no exime? Al laboratorio que las elabora. Ese laboratorio tiene que tener implementado todo el SGA, clasificar las sustancias a nivel interno, etiquetarlas, comunicar los peligros, digamos, al interior de la compañía. ¿Listo? Bueno, vamos a poner el ejemplo del almacén de bicicletas e insumos deportivos, que es muy básico. Resulta que yo importo bicicletas. Lady, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Resulta que yo importo bicicletas. Ah, listo, perfecto. Usted las importa y las vende. Nada, entonces usted si tiene un almacencito así, a lo mejor solamente tendrá manejo de productos de aseo y cositas de estas. Son bicicletas nuevas, entonces usted es lo mínimo o lo básico que tendrá que implementar de comunicación de peligros. No, venga, lo que pasa es que yo esas bicicletas las elaboro acá y resulta que también voy a entrar en el negocio de las bicicletas con motor. Ah, entonces ya esos motores tienen que tener otros, si va a incluir, por ejemplo, mantenimiento, pues va a tener que tener otro montón de sustancias asociadas a esa actividad que te van a ampliar tu aplicación del SGA. Ah, bueno, vea, lo que pasa es que yo también vendo insumos deportivos. Aparte de las bicicletas, yo vendo camisetas y vendo ropa deportiva, pero esa ropa deportiva yo la tengo estampados, tengo sublimación, tengo un montón de procesos donde tengo unos productos químicos que, digamos, esa sublimación la hago con una formulación propia y esa fórmula, en el momento en que usted la haga, si alguno de los componentes de esa mezcla está clasificado como peligroso, usted ya entra en todo lo que es clasificación. Entonces, mire cómo una simple venta de bicicletas se va ampliando su compromiso de implementar el SGA con base en lo que hace o desarrolla al final. Muy bien. Venga, y entonces yo por dónde empiezo? Pues lo primero que hay que empezar es por capacitarse y por investigar. Para quienes tengan que clasificar, quienes en este momento ya hayan identificado, ay, oiga, venga, yo sí, pero venga, es que mire, yo cojo esta sustancia y que es agua, y le echo un 20% de un producto que es pues que está clasificado como peligroso, pero es un 20, ya, no importa. Usted va a tener que clasificar para ver si esa mezcla le quedó o no le quedó. Si no le quedó, fresco, no pasa nada. Pero si esta mezcla te quedó como peligrosa, entonces ya tienes que aplicar todo lo de clasificación y de comunicación de peligros. Entonces, para eso vamos a tener que investigar más sobre el SGA, toda la legislación aplicada, todo lo que tiene que ver con transporte de mercancías peligrosas respecto a la clasificación para el transporte, toda la información sobre bases de datos. Y mire, bases de datos hay 3, 4, 5, las más comunes, las que nos está dando las resoluciones y los decretos como idea. Muy bien. Una cosa es que me den la base de datos, otra es digamos, la pericia en cómo voy a buscar, en qué datos voy a tener, cuáles son los datos más confiables, porque hay datos confiables y datos que no son confiables. Tengo que aprender a seleccionar esa información. Tengo que saber si esa base de datos es de uso o es de solo consulta, porque si es de solo consulta, yo no puedo tomar esa información para mi ficha de datos de seguridad ni mis sustancias, porque me pueden demandar el día de mañana. Entonces tendré que saber un poquito más sobre manejo de bases de datos. Tendré que conocer sobre métodos de ensayo. Digamos que los métodos de ensayo de transporte están definidos en el libro naranja y en el manual de pruebas y criterios. Tendré que abordar un poquito más de eso. Y en el sistema globalmente armonizado, entonces, vamos a ver, en Colombia no hay laboratorios hasta ahora. Hay uno que está en prueba en Bogotá, hasta donde me enteré hace como 2 meses, estaban ya en prueba en revisión última de aprobación de unos métodos. Entonces, conocer eso, cuáles ensayos son los que tienen ya habilitados y acreditados, cuáles no hay, cuáles necesito yo, ¿sí? Para mis sustancias. Y si no tengo forma de eso, entonces necesito saber cuáles son los que puedo tomar de esas bases de datos.
vamos a tener que capacitarnos en todo lo que tiene que ver con etiquetado, envases y embalajes. Y también es muy interesante que las empresas conozcan un poquito acerca de los software. Yo les conté que nosotros como FACE somos representantes de un software, tenemos el software, elaboramos fichas de datos de seguridad bajo software para personas que necesitan, venga, es que yo necesito, vea, yo tengo 10 productos, entonces yo qué me voy a meter en todo esto, entonces más bien yo mando a hacer las fichas de datos de seguridad de esos productos, ahí me llega la clasificación lista y con base en eso ya me queda muy fácil implementar. Venga, es que yo necesito exportar una muestra y necesito ya mandarla con la ficha de datos, entonces yo le mando a hacer una ficha bajo un software y resuelto. Pero entonces también tendremos que evaluar, en el caso de otras empresas, si tienen la cantidad de desarrollos que justifique económicamente, porque yo quiero comprar el software. Nosotros pues también tenemos una persona de ventas que se encarga de eso, de hacer la demostración y que usted sepa si le conviene o no le conviene o cuánto le vale. Entonces, bueno, esa opción también la tienen que evaluar. Muy bien. Porque habrá empresas que sí lo justifica y empresas que no le justifica tener un software. Muy bien. La parte de capacitación, a todos nos toca capacitar porque ya vimos que todos nos toca aplicar la parte de comunicación de peligros. Entonces, en esa capacitación yo voy a tener que saber los principios y generalidades del SGA, pero en el caso de que me toque clasificar, tengo que profundizar, ya no puede ser tan por encimita la formación, tengo que capacitarme, como les digo, de los métodos de ensayo, la parte de transporte de mercancías peligrosas, en el tema de cómo, a ver, hay una partecita donde se cruzan el SGA y el transporte de mercancías peligrosas y es en el etiquetado. Dependiendo del envase, embalaje, si es un embalaje combinado o simple, aplica de que a unos envases los tengo que etiquetar con la etiqueta de transporte, otros con solo SGA y otros les tendré que poner las dos. Esa parte hay que saberla muy bien porque entonces ya tengo unas obligaciones adquiridas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Transporte que voy a tener que cumplir, saber cómo se complementan y cumplir las dos, ¿cierto? Aparte de la demás normatividad aplicable pues para este respecto. Y también tendré que, como les digo, capacitarme más en todo lo que tiene que ver con etiquetado y envases y embalajes. Hay que capacitarse bastante sobre envases y embalajes. Muy bien. El sistema globalmente armonizado, el libro como púrpura como tal, entonces tiene 4 capítulos. El primero es una introducción, el segundo son los peligros físicos, los 17 peligros físicos, el tercero son los 10 peligros a la salud, el cuarto son los peligros al medio ambiente y una quinta parte que se compone de 10 anexos. Entre esos anexos tenemos en el anexo 1 una tabla de resumen etiquetado muy valiosa. La enseñamos a manejar muy bien en uno de los cursos que tenemos, porque es una tabla absolutamente, no sé a quién se le iluminó hacer eso en Naciones Unidas, pero digamos, como el tema se complica un poquitico cuando se mezcla con transporte, estas tablas son súper buenas y definen cuándo va en transporte, cuándo no, es excelente. El anexo 3 me va a hablar de la codificación de las indicaciones de peligro, los consejos de prudencia, los pictogramas, algo muy útil para la comunicación de peligros y por supuesto para la clasificación. El anexo 4 es la guía para elaborar fichas de datos de seguridad. El anexo 5 nos habla de etiquetados de producto de consumo y así sucesivamente, son 10. Entonces, vamos para redondear a especificar aquí qué hay que hacer. Entonces, una vez que tengamos un conocimiento básico general, lo primero que tenemos que hacer es identificar en mi actividad, lo que hago hoy, ¿me aplica la clasificación, sí o no? Ya sabemos que la comunicación de peligro nos aplica a todos, pero necesito saber si en lo que yo hago me aplica la clasificación. Si le aplica la clasificación, lo primero que tiene que hacer usted es identificar el personal responsable para implementar el SGA de acuerdo a la resolución 773 de abril del 2021,
dice que el sistema debe estar en cabeza del sistema de gestión, debe estar inmerso en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no queriendo decir que esta área es la responsable, no, debe estar inmerso en el sistema de gestión, pero tenemos que la responsabilidad se amplía ¿a quién? A investigación y desarrollo, a los de medio ambiente, a las personas de laboratorio, de calidad. Más adelante, cuando ya esté hablando de comunicación de peligros, tendré que incluir a los comerciales, a logística, a la brigada, esa debe estar presente siempre en todos esos procesos. Muy bien. Lo segundo que voy a hacer es un plan de trabajo. Ese plan de trabajo funciona como uno de los programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tiene un objetivo, un alcance, unos roles, unas responsabilidades, un cronograma de trabajo, unos plazos, unos indicadores, un plan de inversión y unos recursos. Para poder hacer esto de forma concreta y clara. La resolución salió en abril y daba 2 años de plazo para sustancias puras y 3 años para mezclas. Ya desde abril han corrido unos meses, entonces mire que ya se me está cortando el tiempo. La capacitación, entonces tendré que proporcionar capacitación al personal, ya, si es de clasificación, una capacitación más profunda. Y si es de implementación de comunicación de peligros, pues digamos una capacitación enfocada a eso, a cumplir ese objetivo de la comunicación de peligros. Vamos a empezar por hacer un diagnóstico. Me disculpo que se desconfiguró un poquito. Cambié a un computador porque el otro como que tenía virus y en este cambio pues fue que se desconfiguró un poquito. El diagnóstico entonces, que es otra de las actividades que voy a realizar primero, es identificar el estado actual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un listado con todas mis mercancías, todos los productos que yo tengo, sustancias puras, mezclas, ya sea productos en proceso, terminado, lo que sea, voy a tener un listadito con todas. Voy a mirar si ya el proveedor la está clasificando bajo SGA, fantástico. Si no, me toca esperar que la clasifique para yo poder saber qué hago. Yo no puedo clasificar una sustancia que yo compro. Yo clasifico las mezclas o las sustancias que yo elabore, pero yo no clasifico la de mis proveedores, no. Entonces voy a hacer ese listado y voy a decir, estas ya están clasificadas. Estas otras, vamos a decir que tenemos 300. De esas 300, usted dice, vea, estas 100 ya yo las tenía incluidas dentro de la lista de transporte de mercancías peligrosas porque están clasificadas para el transporte de mercancías peligrosas. Sí o sí, esas 100 le van a quedar clasificadas en SGA. Si en transporte solamente era inflamable, puede ser que en sistema globalmente armonizado tenga otros peligros, además de la inflamabilidad a la salud o al medio ambiente. Puede ser. Muy bien. Entonces es allí donde yo voy a empezar a preferir proveedores que ya clasifiquen bajo SGA. Muy bien. ¿Y eso y cuánto me va a demorar en hacer eso? Depende. Les voy a contar rápidamente una historia de una empresa mediana, tiene 80 trabajadores. ¿Cómo hizo su proceso? Empezó capacitándose, investigando, hizo su listado, luego entonces hizo un estudio de proveedores nacionales e internacionales para saber si ya me están enviando los productos clasificados bajo SGA, cuáles no, hacer un comunicado a todos los que no lo estén haciendo para que me lo manden ya clasificado bajo SGA. No puedo ser más restrictivo que la norma. Si la norma me da 2 años para puras y 3 para mezclas, yo no puedo ser más restrictivo que eso. Lo que pasa es que sí le tengo que pedir que me lo envíe lo antes posible porque yo necesito el tiempo para cumplir con ese plazo. Voy a empezar a capacitar al personal. Esta empresa que les digo, este fue digamos, el cronograma de la empresa esta que les estoy poniendo como ejemplo. A ellos les tocó, como empezaron a hacer más ratico, entonces casi nadie sabía de qué les estaba hablando, entonces ellos empezaron a capacitar a sus proveedores para poder que les cumplieran, y a veces a sus clientes, porque el cliente le dijo, oiga, vea, esa etiqueta está mal, usted me puso ahí un muñequito muy raro, porque el cliente no sabía que ya eso estaba clasificado bajo SGA.
Luego entonces hay que hacer un rediseño de la matriz de clasificación de peligros porque entonces me van a empezar a comunicar unos peligros que no me estaban comunicando, que yo no estaba teniendo en cuenta en mi matriz de peligros y me va a tocar rediseñarla, por lo tanto, reevaluar esa dotación de equipos de protección personal, reevaluar el almacenamiento, etcétera. Luego voy a tener que hacer una dotación interna de fichas de datos de seguridad cuando ya las tenga elaboradas, capacitar a mi personal y entregarle a mis clientes lo antes posible esas fichas ya bajo SGA. Y también va a implicar muchas veces hacer un rediseño de empaques, envases y embalajes. Esa empresa hasta julio llevaba el 80% aproximadamente de implementación y empezó hace 5 años. Ustedes ya no les queda tanto tiempo. Entonces van a tener que acelerar el proceso. A esta empresa, ¿por qué le costó más? Porque esa parte de la clasificación la hizo con un acompañamiento nuestro en el cual aceleró parte del proceso, pero es que ellos empezaron solos a hacer, como decía Carolina al principio, a bajar información de internet a ver qué hacían. Mire, no es muy recomendado hacerlo sin una guía, no sé, busque, no tiene que ser fases, puede ser el que usted quiera, pero no lo haga solo, porque es que va a tener que hacer reprocesos. Muy bien. ¿Y qué áreas de la empresa van a estar implicadas? La más importante, la gerencia. ¿Y quién? El representante legal. Nos dice la norma que él es la persona responsable de la implementación del SGA. Vamos a tener allí investigación y desarrollo o nuevos desarrollos como lo llaman en otras empresas, personal de laboratorio. Vamos a tener a todos los del sistema de gestión, los de seguridad, los de salud, los de calidad. Los auditores se van a tener que capacitar mucho para poder auditar en todo lo que es la gestión integrada. La brigada también nos podrá hacer aportes, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y eso para clasificación. Para comunicación de peligros, todas las áreas se van a ver implicadas en esto, absolutamente todas. Yo por allí les coloco en la parte rojita, digo brigada de emergencias y grupos de respuesta a emergencia local, porque hay empresas que están en unas localidades donde los bomberos de su región no tienen ni idea de este tema y uno les sugiere que ustedes involucren en la capacitación, inviten bomberos de la localidad para que ellos se vayan enterando cómo es, porque no todos estamos en ciudades pues como Bogotá, Medellín, Cali, qué sé yo. Entonces, se les sugiere que vamos invitando a esos grupos de respuesta mientras ellos van teniendo como una formación, que ya yo sé que están en eso, pues puede que se demoren un poquitico. Ojo, tengamos en cuenta el personal de aseo cuando sea contratista, la vigilancia. Ustedes invierten todo el dinero del mundo en que la empresa funcione en las horas del día que ustedes están ahí y dejan en manos de un vigilante la empresa las otras horas. A estas personas también hay que capacitarlas. Muy bien. ¿Y eso cuánto me va a costar? Ni idea, pero sí le puedo dar una pistica. Depende, si usted tiene que clasificar o solo comunicar peligros. Si tiene que solo comunicar peligros, va a ser sencillo. Si tiene que clasificar, que además va a comunicar peligros, va a ser un proceso más larguito y costoso. ¿Y de qué depende el costo? Del cumplimiento legal actual que usted tenga. Si usted considera que actualmente en una autorregulación de cumplimiento legal usted dice cumplo con un 80, se va a ahorrar unos costos enormes. Pero si usted en esa autoevaluación dice, no, yo estoy ahí más o menos colgada como un 50, le va a salir más costoso. Eso es totalmente, digamos, costos asociados. Va a necesitar recursos humanos, financieros y técnicos. ¿Qué dificultades? Dificultades que ya se tienen en la implementación quienes empezaron hace mucho rato. Entonces está en que lamentablemente por ahora el sistema no es global, no le están aplicando a todos los países del mundo, entonces usted puede estar comprando en un país que no implementa SGA, por lo tanto las sustancias no le llegan clasificadas y esto lo va a retrasar a usted en su clasificación. Lamentablemente le tengo que decir que no está armonizado. ¿Por qué? Porque unos países empezaron antes, otros no han empezado y otros apenas estamos empezando.
Entonces unos adoptaron unas ediciones del SGA anteriores, Colombia adoptó la edición sexta, ya vamos por la novena, recién salió, no ha salido en español. Entonces, cuando hay diferencia en que el país adopte la tercera o la sexta, va a haber diferencia en la clasificación. Entonces, supongamos usted importa los productos de un país que adoptó la tercera edición. A esa clasificación no le sirve a usted. Tiene que pasarla a la sexta para poder usted clasificar. Ahí es donde está un poquito compleja la cosa. En las capacidades de los gobiernos, las políticas, los recursos y los incentivos que den. Aquí ya tenemos, pues, digamos, ministerios muy comprometidos con el tema, avanzando mucho en formación, en fortalecer laboratorios, en fortalecer muchos aspectos para que se pueda cumplir con el SGA. En los recursos que se tengan para esta implementación. Y definitivamente va a depender de la voluntad de la gerencia. Si incluimos, involucramos a la gerencia explicándole la necesidad de que esto es urgente, si ellos dicen sí, arranquemos, esto arranca. Si la gerencia no se involucra, usted como persona de seguridad y salud en el trabajo puede hacer maromas, lo que quiera, y eso no le va a funcionar. Bueno, para terminar, unos avisitos parroquiales, nosotros dictamos un curso de 44 horas dividido en 2 etapas. El primero es un curso para elaboración de fichas de datos de seguridad y etiquetado, y el segundo es uno de clasificación, que dura 24 horas. El de fichas de datos de seguridad hay uno que comienza la semana entrante. Para los que estén interesados, pues no, nos cuentan. Aquí está el correo, formacionesasesorías@yahoo.com. Cuando las empresas vienen por entidades, como en el caso de ASA Seguros, se les hace un descuento importante para que no olviden mencionarlo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ninguna, bueno. O expliqué mucho o no entendieron nada. Cuenten. Yo sí tengo una duda. Dígame, Carolina. Cuando tú decías que comenzáramos por mirar